Rocío y gracias a mis compañeras de mesa. Me cuesta, la verdad, hablar ya a 2 años del comienzo de esta fase de este genocidio. Tengo la sensación de ya haber dicho todo y al mismo tiempo de que no dijimos nada, y que 10 minutos es muy poco, que si me pongo a hablar deberíamos hablar 10 horas cada uno. Así que me cuesta elegir qué es lo importante para mí decir hoy, domingo, no sé qué día de octubre, después de tanto tiempo de hablar y de escribir y de conversar tanto. Voy a aprovechar el comienzo de la compañera para leerles una voz palestina de Alaa Al-Qaisa, un pedacito, un texto muy hermoso que habla sobre el hambre, las imágenes del hambre, porque algo está cambiando también. Yo publiqué un libro sobre esta cuestión hace unos meses, venimos hablando, activando hace 2 años, y algo va cambiando, demasiado lentamente, pero va cambiando. Y creo que también hay que ir reconociendo esas grietas que se van construyendo en una fuerte colisión. Si hablamos en particular del uso de las imágenes, creo que el genocidio en Gaza es una fuerte colisión entre el uso y abuso de imágenes como una estrategia de la índole del poder y también de la organización de las resistencias. Y ahí creo que pasó algo con las imágenes del hambre que cambió y que produjo un cambio. Y Alaa Al-Qaisa dice esto: el hambre revela verdades que nadie busca, quita toda ilusión reconfortante y muestra lo que queda cuando no hay nada que perder. Aprendí que la dignidad no es una posesión, es una práctica. Emerge de la manera en la que uno perdura. La memoria también es una forma de resistencia. Nombrar el dolor, registrarlo fielmente, es rechazar el borramiento. No busco lástima, la lástima aplana, transforma a Gaza en un objeto, en un relato con moraleja, en un titular, casi siempre repetido, que busca provocar una reacción. Lo que yo busco, en lo que insisto, es en la remembranza de las mentes nubladas por el hambre, de las manos que tiemblan sobre una última taza de té, de los ojos que escanean el cielo no en busca de estrellas, sino de señales de fuego. Aquí las metáforas están rotas. Incluso la belleza en este lugar llega con una herida. Y aún así, el ciprés en nuestra callejuela continúa floreciendo en rojo desafiante. Y aún así, una niña tararea saltando sobre charcos de cenizas. Y aún así, escribo, porque en algún lugar en esta devastación el significado sobrevive. No el significado como explicación, no hay justificación para esto, sino el significado como registro, como presencia, como rechazo a ser olvidados. Estuvimos acá, amamos, estuvimos de duelo, pensamos, construimos el lenguaje de las ruinas, formamos historias de las cenizas y nos aferramos a la memoria, incluso cuando se escurría a través de nuestras manos como agua. Y cuando el mundo finalmente pase la página, si esto alguna vez ocurre, que no digan que Gaza guardó silencio, que ni piensen que desaparecimos sin hablar. Hablamos con las bocas llenas de polvo, cantamos hasta con los dientes rotos, rezamos con las rodillas fracturadas. Y aunque el mundo haya mirado hacia otro lado, que todo esto sea recordado. Nombramos el hambre, lo mostramos, lo aguantamos, perduramos, que eso quede. Me olvidé de poner el cronómetro, lo voy a poner porque... En este momento a mí me preocupa el discurso de la paz y del cese de fuego. Hace muchas décadas que no hay paz en ese territorio, lo que hay es una normalidad construida por la ocupación, por el apartheid. Hay unos libros muy increíbles de Samira Esmail, una pensadora y escritora palestina, que habla que cuanto más violencia sistemática en los territorios ocupados, en Gaza, en Cisjordania, más ilusión de normalidad civil se produce en lo que se conoce como Israel.
Lo que hay ahora es aparentemente ni siquiera es un cese de los bombardeos, hoy a la mañana ya estaban bombardeando, aparentemente es una baja de intensidad en los fuertes bombardeos, la violencia continúa, el fuego de las armas, de los francotiradores, de los bombardeos. Entonces hay una ilusión por un lado de hacernos pensar que se puede llegar a una paz, como si la paz fuera lo que había el 6 de octubre, cuando el 17 de octubre también se produce porque en ese lugar es lo contrario a la paz, es una ocupación que se volvía cada vez más brutal. Desconfiemos, incomodémonos, y yo siento que más que paz lo que necesitamos es justicia. Justicia allá, justicia acá, justicia en muchos lugares, justicia de las 1000 formas de complicidades que hay alrededor de este genocidio y de esa ocupación. Sin duda, los crímenes del Estado de Israel, sus representantes, sus gobernantes, hasta acá los crímenes de silenciamiento, los crímenes de censura. Estamos en un país que se reivindica a sí mismo como un ejemplo de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia, y nos lo pasamos 2 años de un genocidio que veíamos todos los días, y en este país hasta hace 5 o 6 meses no se podía decir nada, no se hablaba de nada. Ese silenciamiento no fue natural, tiene un montón de responsabilidades y tiene que ver con la censura, obviamente, y la presión y el poder del sionismo acá, pero también tiene que ver con un montón de flaquezas de nuestros propios discursos, cada quien lo llamará como quiera, más progre, más de izquierda, más de derechos humanos, gente que estamos reunidas acá en un domingo a las 8 de la noche, imagino que no hay mucha gente a favor del Netanyahu o del genocidio. Algo también nos falló a nosotros, ¿no? Ahí en nuestras concepciones, y eso también requiere una práctica de justicia incómoda para nosotros, y creo que es el momento para estar en esa incomodidad también. Hablaba mucho con Ana y con otras amigas de una frase que está resonando bastante, que es esto de pensar después de Gaza, ¿no? En los mundos intelectuales porteños. Una frase que me preocupa muchísimo, porque justamente creo que lo que hay que atravesar es la incomodidad de estar siendo contemporáneos a Gaza, de estar viviendo, sintiendo, cogiendo, caminando, activando políticamente mientras Gaza está sucediendo. Y también creo que hay un tema que es muy importante nombrar Gaza, pero también creo que de rato siento que estamos pisando un poco el palito colonial de que nos hagan creer que Palestina es Gaza, como si hubiera una gasificación de Palestina. No, Palestina es un montón de territorios, es un montón de personas, es un montón de archivos, es un montón de gente, son millones de personas exiliadas. Palestina es un montón de cosas más que Gaza, aunque obviamente Gaza es un lugar importante, pero los campos de refugiados en Siria y Líbano son Gaza, Jerusalén es Gaza, Cisjordania es Gaza, todo lo que se conoce como Israel es Gaza, Palestina, perdón, ya estoy cansado. Pero creo que se entiende el punto, el exilio, las personas en el exilio, que están con el corazón roto. La mayoría de mis amigas de Palestina viven en el exilio, y estos 2 años los vi perder el corazón, el alma, la luz. Gente brillante, preciosa, viva, vital, como Alá, que está ahí y escribe este texto que está lleno de vida, de vitalidad, ¿no? También cuidémonos de la victimización que nos pone de vuelta en un lugar paternalista, como que hay un montón de gente resistiendo en condiciones terribles a través de construcciones comunitarias y colectivas evidentemente muy poderosas, con mucha voluntad de vida, con mucha fe. Evidentemente tenemos mucho que aprender de eso en un momento donde nosotros acá sentimos nuestros pilares políticos tan anémicos. En parte mi tesis es que eso tiene que ver con un racismo que tenemos arraigado profundamente, que no nos deja aprender de un montón de vidas y de conocimientos que desvalorizamos y que despreciamos en la construcción cultural y política de este país y sobre todo de esta ciudad. Bueno, con 3 minutos. ¿Hay muchos judíos en público?
bastante sabrá. Bueno, quiero decir algo para los judíos presentes. Yo soy judío, no sé si se notó. No alcanza con denunciar el genocidio, no alcanza con denunciar a Netanyahu, no alcanza con denunciar las últimas décadas de las políticas de los gobiernos israelíes. Creo que llegó el momento de cada quien desde su generación, desde su historia, desde su familia, de lo que sea, de desafectarse de Israel. Llámenle antisionismo, posionismo, lo que sea, pero es el momento de que quede claro para el mundo y para nosotros mismos que Israel no es el representante de los judíos del mundo. Israel no es el hogar nacional para los judíos del mundo. Israel es un Estado que aparentemente va a durar un poco, sea como sea que las formas de justicia que se armen a partir de esto, pero Israel no tiene por qué pensarse ni sentirse como el hogar nacional de los judíos del mundo. Israel será el hogar nacional de los judíos que viven allá, de los judíos que son ciudadanos de ese país. Ojalá que llame como se llame lo que armen ahí, también sea para muchas otras personas que no son judías, porque Israel está lleno de ciudadanos no judíos, pero en cualquier caso, que quede claro que Israel no tiene por qué ser el hogar nacional, ni mucho menos el representante de los judíos del mundo. Jabotinsky, que es uno de los fundadores del sionismo facho, como le decían los del Bund, una gran organización de judaísmo de izquierda, que fue muy importante en las sublevaciones y en la resistencia durante el Holocausto. Jabotinsky fue el inventor del fascismo espiritual judío. Obviamente es el que Netanyahu y toda esta gente ama, porque sí es verdad que estos son unos sátrapas especialmente horrorosos. Y él decía, eliminemos a la diáspora o la diáspora nos eliminará a nosotros. Ese es su plan. O sea, por un lado se hacen los que son nuestros representantes, por el otro lado nos quieren eliminar porque somos un problema. Desafectémonos de esa representación, no solo no en nuestro nombre del genocidio, sino no nos representas ni ayer, ni hoy, ni mañana. Eso fue un proyecto colonial vendido como solución post-holocausto, que durante mucho tiempo, yo lo sé por mi familia y por mí mismo, se sintió como una representación. Y me animo a decir que durante mucho tiempo sirvió como protección. Pero eso terminó. Terminó en este genocidio y me parece que es momento de que cada quien a su manera, desde su historia, desde su vida, construya esa pequeña práctica de justicia que tiene que ver con desafectar el sionismo del judaísmo. Así como le pedimos a un montón de militantes pro-palestinas, de personas involucradas, que no sean antisemitas o antijudíos, habría que decir, porque los palestinos son semitas, pidámonos a nosotros mismos con la incomodidad que conlleva ser antisionistas o desafectarnos del Estado de Israel y de la instrumentalización que hace de nuestra historia, de nuestros asesinados, de nuestra memoria histórica. Bueno.